sino queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Quita cualquier distracción que pueda estar en la mente de mis hermanos, cualquier cosa que quiera interferir, Señor, con recibir esta palabra, Señor, que necesitamos desesperadamente por parte tuya. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes y nosotros nos vamos preparando, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. En esta oportunidad vamos a comenzar con el capítulo 10. Capítulo 10 de primera carta a los Corintios, y el tema que estaremos viendo en esta oportunidad le titulé No te confíes. ¿No te confíes de qué? Pues ya lo estaremos viendo. Leamos del versículo 1 en adelante, hermanos, primera de Corintios capítulo 10. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Hasta ahí lo vamos a dejar. En las últimas semanas estuvimos aprendiendo, hermanos, lo que pertiene a la libertad cristiana que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Aprendimos en el capítulo 8 y capítulo 9 del mal uso de esa libertad cristiana que nosotros tenemos. Si nosotros no la usamos de la manera que la palabra de Dios nos enseña, podemos herir a nuestros hermanos. Estuvimos viendo aquellos ejemplos de personas que se consideraban firmes en la fe, estaban haciendo cosas que al tiempo estaban arrastrando a los débiles en la fe a que regresaran al paganismo. Entonces, en cuanto a la libertad cristiana, hermanos, nos debemos de cuidar de dos áreas. Número uno, lo que pertiene a nuestros hermanos que nos rodean, asegurarnos que nuestro comportamiento, nuestro uso de la libertad que tenemos en Cristo no les vaya a afectar a ellos. Pero la otra parte, hermanos, en la cual el apóstol Pablo ahora se enfoca en este capítulo 10, es la parte en la cual nos puede afectar a nosotros. El capítulo 8 y capítulo 9, entonces Pablo habla cómo el mal uso de la libertad afecta. Pablo está hablando cómo el mal uso de la libertad nos afecta a nosotros. Y el punto principal, hermanos, en todos los versículos que acabamos de leer, aunque aparentemente el apóstol cambió de tema, sigue hablando de lo mismo. La única diferencia es que ahora, como ya lo mencioné, lo está hablando a un nivel personal. No de qué manera nos puede afectar a los hermanos, sino de qué manera nos puede afectar a nosotros mismos. Y la clave, hermanos, tiene que ver, o la receta para caer, tiene que ver, hermanos, con un exceso de confianza. Es por eso que yo le titulé a este tema, no te confíes. La receta, hermanos, segura para que nosotros caigamos en tentación o pecado es tener demasiada confianza. Cuando nosotros nos confiamos demasiado de tal manera que bajamos la guardia,
comenzamos a hacer el uso de nuestra libertad y tratamos de empujarlo hasta sus límites, el tiempo de nuestra caída está muy cercana. Y es precisamente, hermanos, lo que Pablo ahora está tratando. A un grupo de corintios que se sentían demasiado confiados en ellos mismos. Posiblemente confiaban en el conocimiento que tenían. Posiblemente se confiaban en el nivel de madurez espiritual que llegaron a alcanzar. No importa cuáles eran las razones por las cuales ellos se sentían confiados, el problema es que en sí mismos estaban tan confiados que no se daban cuenta que estaban a punto de tropezar, o en otros casos, como lo vamos a aprender, ya habían caído en que cuando un hermano cae en pecado, eso jamás por el exceso de confianza. Ellos se confiaron demasiado y a consecuencia de eso cayeron. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Al implorar, hermanos, que no quería Pablo que ignoraran, les está dejando en claro que lo que les va a mencionar es una declaración urgente. Queridos hermanos, no ignoren el ejemplo de nuestros padres que estuvieron en el desierto y que dice la palabra de Dios, estuvieron en el desierto bajo la nube y todos pasaron el mar. Conocemos la historia del Éxodo. Los israelitas que trae a la memoria Pablo son las mismas personas de las cuales ya conocemos, que pasaron 400 años bajo la esclavitud de un gobierno ajeno a ellos, los egipcios. Durante este largo periodo de 400 años, los egipcios abusaron de ellos, los difamaron, los hacían trabajar horas extremas. Después, como conocemos la historia, Dios los liberta de dicha esclavitud, los trae a través del desierto, y es ahí donde vemos que dice la palabra de Dios que una columna de nube les guiaba y de noche era una columna de fuego. Pero el punto principal a resaltar aquí, hermanos, es de que cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, está sacando a su pueblo para que fuese un pueblo, una nación que fuera de ejemplo para el resto. Pero la extrema confianza de este pueblo, que ahora ya había salido de esta esclavitud, hizo precisamente todo lo contrario. Al traerles a la memoria, es como si Pablo les está diciendo: queridos hermanos corintios, no permitan que les suceda a ustedes lo mismo que les pasó a los hermanos de Israel. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí el significado básico, hermanos, de lo que tiene que ver el bautismo es una identificación. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos estamos identificando a quién vamos a seguir. En el caso de ellos, ellos se bautizaron en Moisés, en el sentido de que fue el líder que Dios puso en aquel entonces para que ellos le siguieran, y es el líder que Dios usó para que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Entonces, en este sentido, todos ellos se identificaban con Moisés en este bautismo. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, como dice, hermanos, era Cristo. Un detalle importante aquí, hermanos, es que nos está diciendo la palabra que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pero cuando nosotros regresamos a leer estas historias, hermanos, nos damos cuenta de que no todos creían en Dios. Un porcentaje del pueblo que Dios sacó confiaban, aunque sabemos que posteriormente comenzaron a dudar y quejarse, pero no todos creían en Dios o en el Dios en el cual Moisés adoraba, que es el mismo Dios que nosotros adoramos. Pero eso no limitó, hermanos, el hecho de que a toda la multitud que Dios sacó de la esclavitud los alimentó de una manera sobrenatural, y de la misma forma les dio de beber de una manera sobrenatural. Fue de una manera milagrosa, hermanos, en la que Dios estuvo sustentando a este pueblo, incluyendo aquellas personas que no confiaban en Él, aquellas personas que no creían en Él. Y como lo hemos
mencionado en ocasiones previas, hermanos, todo esto fue algo literal, pero a la vez, hermanos, no es más que una escena que apuntaba a lo que iba a pasar en un tiempo futuro. Es por eso que dice la palabra de Dios que la roca que les proveyó, dice, y la roca era Cristo. Muchas veces pensamos de una manera equivocada de que Cristo entra a la escena en los evangelios. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es de que Cristo está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo vemos en la historia de Sansón, lo vemos en la historia de Josué, lo vemos en el Éxodo, lo vemos en el monte del sacrificio de Abraham, Isaac. Cristo es el protagonista de este libro y lo vemos de principio a fin. Y de una manera lo que les está dejando saber Pablo es de que Cristo desde aquel entonces era el que les había sustentado de una manera milagrosa. Incluyendo, hermanos, no olvidemos esta parte, incluyendo una porción de un pueblo que no creía en él, no confiaba en él. Y una vez que Pablo les trae a memoria, hermanos, los privilegios que el pueblo del Éxodo experimentó en medio del desierto, ahora comienza a hablar, hermanos, los reproches, que es el punto principal de todo el contexto que acabamos de leer. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todo Israel, hermanos, todos los que salieron de la esclavitud de Egipto, participaron de las bendiciones comunes de la libertad. Todos ellos participaron del sustento milagroso en el desierto, pero, dice la palabra de Dios, de los demás de ellos no se agradó Dios. Esta frase, hermanos, o declaración queda demasiado corta cuando nos damos cuenta, hermanos, de que de toda la multitud que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Dios sacó, hermanos, a una multitud. No sabemos el número exacto, pero se cree que fue aproximadamente 600,000 israelitas. Dios los saca de la esclavitud de Egipto para que fueran un pueblo, una nación de ejemplo para el resto. Por los años que van navegando por el desierto, Dios les sustenta de una manera milagrosa. Pero de esa gran multitud, solamente 2 personas vieron la promesa: Caleb y Josué. ¿Qué pasó con el resto? Incluso, hermanos, Moisés y Aarón quedaron descalificados. Moisés porque golpeó la roca en Meriba en vez de hablarle como Dios le había mandado. Pero de esta multitud, hermanos, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que el resto, es decir, supongamos que fueron exactamente 600,000, los 598,998 fueron los que quedaron postrados en el desierto. Y esta palabra de postrados, hermanos, tiene un sentido de desparramados, para que nos demos una idea gráfica, hermanos, de lo que pasó en aquel entonces. De esta multitud, hermanos, solamente entraron 2 personas y el resto quedaron desparramados. Los cadáveres de todos aquellos que no agradaron a Dios quedaron esparcidos por todo el desierto. Y ahora conectemos con lo que hemos estado aprendiendo en el capítulo 8 y capítulo 9 de Corintios, porque nos podemos hacer la misma pregunta: ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos aprendiendo? Los hermanos en Corintio, hermanos, como ya lo hemos hablado, era un grupo de personas que la mayoría de ellos se acababan de convertir al cristianismo. Y muchos de ellos, de una manera muy equivocada, se comenzaron a confiar demasiado de sí mismos. Al confiarse demasiado, comenzaron a poner a prueba el límite de su libertad cristiana. Y el fin que les esperaba si ellos no cambiaban su comportamiento iba a ser el mismo que le pasó al pueblo de Israel en aquel entonces. Este pueblo que fue sacado de la esclavitud para que fueran un ejemplo para el resto de las naciones, usaron mal y abusaron la libertad que Dios les había dado. En su egoísmo y obstinación trataron de vivir en extremo,
la libertad que Dios les había otorgado, cayeron en tentación, luego en pecado, y en pocas palabras o en palabras resumidas, el exceso de confianza fue su perdición. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y es ahora como Pablo está conectando lo que pasó en el Éxodo con lo que estaba a punto de pasar con los hermanos en Corinto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas personas que quedaron postrados en el desierto, hermanos, no estaban usando la libertad que Cristo les había otorgado, que Dios les había otorgado para servirle. No la estaban usando para agradarle, sino que las estaban usando, hermanos, para sus propios deseos, sus propias codicias y lujurias. Y queridos hermanos, si un patrón podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, es que una persona que no tenga dominio propio de sí mismo no puede ser un vaso de honra en las manos del Señor. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Se confiaron demasiado de sí mismo de tal manera que llegó al punto que ya no se podían controlar ellos mismos. Y una persona, hermanos, que no tenga dominio propio de sí mismo no le es útil a nuestro Señor. Incluso, hermanos, como lo vemos en ocasiones repetidas, en vez de ser útil, le estorba. Y eso es el peligro al cual se estaba aproximando estos hermanos en Corinto. Y por eso Pablo les dice: queridos hermanos, no se olviden de lo que pasó con nuestros padres, con nuestros antecedentes. Porque lo que les pasó a ellos fue por causa de exceso de confianza, y a ustedes los veo muy confiados. Y si no se dan cuenta del peligro en el cual se encuentran, es cuestión de tiempo para que ustedes de la misma forma caigan. Y cuando nosotros, hermanos, experimentamos ese extremo sentir de confianza en nosotros mismos, vamos a ser tentados. Y posteriormente, hermanos, si no tratamos esas circunstancias, vamos a caer. El exceso de confianza, hermanos, nos puede descalificar del servicio para el cual Cristo nos ha llamado. Y ese era el problema tan grande que estaba presente en esta iglesia. Y conforme lo vamos leyendo, hermanos, nos damos cuenta de que estos hermanos fueron descalificados porque, como ya lo mencioné, pusieron a prueba al límite la libertad que Cristo les había dado, y sin darse cuenta terminaron en 4 pecados principales. Por confiarse demasiado de sí mismos, cayeron en idolatría, inmoralidad sexual, tentaron a Dios y murmuraron. 4 pecados que Pablo menciona como consecuencia de confiar demasiado de sí mismos. Y conforme veamos estos ejemplos, hermanos, analicemos nuestra vida si nosotros de la misma forma nos sentimos demasiado confiados en alguna de estas áreas. Porque si nosotros, hermanos, nos sentimos de la misma manera confiados, que pensamos: esto no me va a pasar a mí, yo soy demasiado fuerte, tengo demasiado conocimiento, mucho cuidado, hermano, porque podemos ser los próximos en caer. En el versículo 7, Pablo menciona el primer pecado en el cual estos hermanos nuestros antiguos cayeron a consecuencia de su alta confianza en sí mismos. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Estos israelitas, hermanos, apenas habían salido de Egipto cuando cayeron en idolatría. Y queridos hermanos, en el desierto no había sacerdotes, en el desierto no había templos, en el desierto no había ídolos paganos para que estos hermanos que acababan de salir de la esclavitud fueran tentados. No había ninguna de estas cosas. Y esto a la vez, hermanos, nos muestra la raíz del problema. El problema de la idolatría, hermanos, no se encontraba en las imágenes, en los templos o en los ídolos paganos. El problema está en el corazón.
Porque este pueblo que fue sacado, hermanos, de la esclavitud, estando en el desierto, sin ningún templo, sin ningún tipo de tentación en cuanto a la idolatría, comenzaron de lo más íntimo de ellos a pedir lo que su corazón deseaba. Vean lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 1. Y no perdamos primera carta a los Corintios porque vamos a continuar ahí. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Dice la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acabando de salir, hermanos, de la esclavitud, comienzan ahora a pedirle a Aarón, haznos dioses, porque este tal Moisés que nos sacó de la esclavitud no regresa. Nosotros necesitamos unos dioses que seguir. Y vemos, hermanos, cómo, en otras palabras, podemos ver, hermanos, cómo la idolatría en esta escena no comenzó con el becerro de oro. Estos hermanos ya eran idólatras en su corazón, porque incluso a Moisés lo estaban poniendo desde este entonces en una posición que jamás Dios les mandó. Y al ver que él subió al monte y no regresaba, dijeron: bueno, pues ya se nos fue Aarón, haznos algo que nosotros podamos ver, algo que nosotros podamos palpar y algo que nosotros podamos adorar. El problema de todo esto, hermanos, es de que cuando Aarón les provee equivocadamente lo que el pueblo le estaba pidiendo, ellos, hermanos, no lo veían como un Dios adicional. Ellos estaban viendo a este becerro de oro como si fuese Jehová, el Dios de los ejércitos que los sacó de la esclavitud de Egipto. Éxodo 32:4 dice lo siguiente: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿cómo dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban atribuyéndole a este becerro de oro: este es el Dios que me sacó de la tierra de Egipto. Tan pronto como salieron del éxodo, tan pronto como salieron de la esclavitud, su corazón ya deseaba algo que adorar, alguna idolatría que pudiera manifestarse a través de lo que ellos podían palpar. En el versículo 6 continúa diciendo: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esta palabra jugar, hermanos, no significa de que el pueblo, después de adorar a este becerro de oro, se pusieron a jugar a las escondidas o al fútbol. No. Esta palabra jugar, hermanos, es un eufemismo. Y lo que significa esta palabra, hermanos, es relaciones sexuales. Es la misma palabra, hermanos, con el mismo significado de que encontramos en el Génesis, que dice que Adán conoció. Es un eufemismo de la misma forma. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se levantaron, comenzaron a tener relaciones sexuales. De la misma forma, comer y beber es otro eufemismo que se refiere a la orgía que siguió después de los sacrificios que ellos habían hecho para este nuevo Dios, para este becerro de oro. El mismo Pablo aclara lo mismo, pues en el versículo 8 de primera carta a los Corintios capítulo 10 específicamente menciona el siguiente pecado, que es fornicación. Versículo 8 de primera carta a los Corintios capítulo 10 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. La fornicación por parte del pueblo, hermanos, no se limitó a esta ocasión. En el versículo 8 específicamente, Pablo está haciendo referencia a otro evento, hermanos, que nosotros encontramos registrado en el libro de Números, donde vemos que a causa de la fornicación cayeron más de 20,000 personas. Números capítulo 25, versículo 1. Números capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses,
y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pasemos al versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Por cierto, hermanos, este es uno de los muchos versículos que a la gente que le encanta atacar la Biblia usan como una bandera de que la palabra de Dios está llena de errores, porque si ponemos atención, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8, Pablo dice que cayeron en un día 23,000, pero en Números capítulo 25, versículo 9 dice que murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Nos estamos encontrando con un error escritural? Claro que no. La respuesta está en el detalle. Pablo está diciendo que específicamente en un día cayeron 23,000. Números 25:9 está registrando el total de esta mortandad, como lo podemos ver si continuamos leyendo capítulo 25 de Números. Entonces, en realidad, hermanos, no hay ninguna discrepancia. Solamente que Pablo está haciendo énfasis en todas aquellas personas que cayeron muertos en un solo día. Y la iglesia en Corinto, hermanos, ya tenía conocimiento muy claro referente a la fornicación, pues si recordamos en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, versículo 18, Pablo ya les había instruido que huyeran de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El problema era exactamente el mismo. Estas personas cayeron en dicha fornicación por un exceso de confianza que existía en ellos mismos. Y los hermanos en Corinto estaban corriendo el mismo peligro. Y hermanos, es ahí, hermanos, donde cada uno de nosotros debemos de analizar todas las áreas de nuestra vida y darnos cuenta si es que estamos poniendo a máxima prueba lo que viene siendo los límites de nuestra libertad y lo que nuestra confianza nos está, lo que nuestra conciencia nos está dictando. Nosotros sabemos perfectamente, hermanos, hasta dónde llegan los límites de nuestra conciencia. Y nosotros debemos de saber, hermanos, cuándo es necesario que nos retractemos. O cuándo es que nos encontramos en piso resbaladizo, pues cuando es el caso, hermanos, debemos de salir corriendo. Y en el caso de la fornicación, hermanos, hay muchas interacciones, conversaciones o relaciones que no tienen en sí absolutamente, hermanos, nada de malo. El problema es cuando nosotros tenemos demasiada confianza que comenzamos a probar los límites de nuestra libertad. Y lo que puede ser una conversación, hermanos, que no tiene nada en malo entre un hermano y una hermana, en personas que tienen demasiada confianza de sí mismos, puede ir progresando de tal manera que esas conversaciones comienzan a ser un poco incómodas. De tal manera que esas conversaciones empiezan a ser a horas que no son debidas del día. Cuando menos se den cuenta, ya son conversaciones que están escondiendo del cónyuge. Posteriormente, van a caer en pecado. Cada una de estas áreas, hermanos, de tropiezo, no es como si inmediatamente se dieron nomás por sí. Todo comenzó, hermanos, por un exceso de confianza. No es, hermanos, como si dos personas se conocen por primera vez, un hermano y una hermana, y dicen, no, mucho gusto, ¿qué te parece si mañana a las 4 fornicamos? Claro que no. Todo comienza con una conversación que no tiene en sí nada malo. Pero el exceso de confianza puede generar que esas conversaciones cada vez incrementen a un nivel que no debe de ser. Puede comenzar con una queja a esta hermana sobre su esposa. Después pueden comenzar a pedirle consejos matrimoniales a esta hermana. Después pueden comenzar a esconder sus conversaciones con tal amiga de su esposa, al punto que comienzan a generar sentimientos más allá de amistad y comienzan a tener conversaciones como tal. Sin darse cuenta, traspasaron la línea del límite de su libertad y ahora están pecando. ¿Y todo por qué? Por exceso de confianza.
Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de reconocer nuestros límites. Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y de la misma forma, hermanos, sabemos en qué áreas nosotros posiblemente podamos tropezar. Cuando las identifiquemos, hermanos, debemos de actuar conforme a dichos límites en nuestra propia conciencia. Porque si nosotros no lo consideramos, hermanos, lo que va a pasar fue lo mismo que pasó en el tiempo del libro de Números, o lo que pasó, como también ya lo vimos, en la iglesia en Corintio. Un exceso de confianza nos puede arrastrar a este tipo de situaciones. Y esto, hermanos, lo podemos aplicar en todas las áreas en las cuales nosotros podemos pecar. Hay cosas en televisión, hermanos, que nosotros vemos que en sí no tienen absolutamente nada malo. Pero un exceso de confianza nos puede llevar poco a poco a estar viendo aberraciones en la televisión. Conversaciones, lugares que frecuentamos. Cada quien ya sabemos, hermanos, en qué áreas nosotros debemos de tener ese tipo de cuidado. Porque cuando nos confiamos demasiado, el tiempo de nuestra caída, hermanos, está muy cercano. Versículo 9 de primera carta a los Corintios, capítulo 10. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿De qué manera tentaron al Señor estas personas? Dios les había provisto del maná para comer y agua para beber de una manera milagrosa, pero estas personas no estaban satisfechas. Ellos querían una variedad más sabrosa. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que esto para nuestro Dios le desagradó de tal manera que, al igual que en aquella ocasión, muchas personas cayeron muertas. Números capítulo 21, versículo 5 nos relata esta historia. Consideremos, hermanos, al leer este versículo, que es un pueblo al cual Dios había sacado. De una manera milagrosa los está sustentando a través de el maná que descendía del cielo y el agua. Y dice Números capítulo 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Notemos lo que le dijo el pueblo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquel pueblo que Dios había alimentado de una manera milagrosa, ahora estaban murmurando y se estaban quejando al ver la paciencia de Dios mismo. Podemos ver, hermanos, cómo este pueblo no estaba usando su libertad para agradar a Dios. Ellos no estaban usando su libertad para servir a Dios. Ellos querían usar la libertad que Cristo les había dado para complacerse a sí mismos. De tal manera que en vez de ser agradecidos por el sustento milagroso por parte de Dios, se quejaban. Llegaron a despreciar lo que Dios les había dado, al punto que dijeron: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y nosotros, hermanos, hoy en día, lamentablemente, hermanos, por el mismo sentido de tener un exceso de confianza en nosotros mismos, podemos comportarnos de la misma forma. Cristo nos ha hecho libres, tenemos libertad en Cristo, nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado, de las tinieblas y todas esas cosas de las cuales ya tenemos conocimiento. Pero muchas veces, hermanos, queremos en nuestra propia libertad poner a prueba cuántos beneficios yo puedo extraer por parte de Dios, sin preocuparnos en lo más mínimo cómo es que yo puedo usar esta libertad que Dios me ha dado para la expansión de su evangelio, para servirle. Pero como ese sentido erróneo, egocéntrico mora dentro de cada uno de nosotros, nos comportamos muchas veces, hermanos, como el pueblo de Israel. Que Dios nos provee lo que nosotros necesitamos, pero en vez de ser agradecidos, comenzamos a quejarnos. Y comenzamos a ver: bueno, Dios, gracias por esto, pero voy a ver hasta dónde te puedo empujar para que me des más y más y más. Así como los israelitas, hermanos, muchos corintios
comenzaron a poner a prueba a Dios. Y la manera en que ellos lo hacían, hermanos, es que ellos podían o querían disfrutar las cosas carnales y querían ver hasta dónde les permitía su libertad en Cristo llegar. Hoy en día mucha gente se puede comportar de la misma forma. A ver hasta dónde puedo llegar con mi libertad cristiana. Es comúnmente un patrón, hermanos, que personas que se confían demasiado de sí mismos y piensan de tal manera, cuando menos se den cuenta ya van a estar exactamente como el mundo. Por querer poner a prueba hasta dónde llega el límite de su confianza, el límite de su libertad. Comienzan a vivir como el mundo. ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo que se quejó y murmuró en contra de Dios? Números capítulo 21, versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Nosotros, queridos hermanos, probamos a Dios cuando tomamos la gracia que Dios nos ha otorgado gratuitamente para ocasión de la carne. Cuando nosotros, hermanos, convertimos esa gracia en libertinaje, como dice el libro de Judas, es de la manera en que nosotros estamos tentando. Y hermanos, cuando nosotros nos comportamos de tal manera, Dios se desagrada de nosotros de la misma manera que se desagradó con el pueblo de Israel en aquel entonces. Y hermanos, esto no está para nada lejos de la realidad. A mí en lo personal me ha tocado tener conversaciones con personas que comparten ese sentir de que, bueno, Dios me ha hecho libre, ya soy salvo, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Una persona, hermanos, que se exprese de tal manera y que quiera usar la libertad para causa del libertinaje es una persona, hermanos, que no ha entendido para nada el evangelio. Aquella persona que entiende el evangelio, hermanos, reconocemos de qué Dios nos ha librado. Y no podemos usar la libertad para regresarnos corriendo a lo mismo de lo cual Dios nos ha libertado. Pero mucha gente piensa de una manera equivocada que de esa manera pueden actuar. Claro que son personas que no tienen el conocimiento y lamentablemente viven engañadas. Si le pertenecen a Dios, Dios tarde o temprano va a tratar con esas personas, y si no, Dios mismo los va a entregar a sus propios deleites, como nos enseña el libro de Romanos. Lo más peligroso, hermanos, es que esto llegue a pasar en una persona que verdaderamente ha sido redimida por parte de Dios, pero no tiene el suficiente conocimiento escritural y pueda pensar de tal manera, y que quiera poner a prueba los límites de la libertad que hemos recibido en Cristo, tratando de vivir. Continúa diciendo Pablo en el versículo 10, pues este pueblo, hermanos, no solo traspasaron los límites de su libertad a través de la idolatría, fornicación y tentaron a Dios, sino que la palabra de Dios nos enseña que también murmuraron. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Podemos ver el patrón, hermanos, cuando el pueblo de Israel traspasa los límites de la libertad, viene el juicio por parte de Dios. En Números capítulo 16, versículo 41, podemos ver el relato al cual hace referencia Pablo en el versículo 10. Dice Números 16, 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Dios estaba tan indignado de las quejas de este pueblo. Quejas, hermanos, para empezar, de justicia divina aplicada por parte de Dios. El pueblo se comienza a quejar de tal manera que Dios envía una plaga que mata 14,000. Hermanos, es el mismo destructor que nosotros encontramos en el libro de Éxodo, que mató a todos los primogénitos de los egipcios. Es el mismo destructor que mató a aquella multitud de hombres en el censo que hizo David. Y también es el mismo destructor que mató a aquel ejército asirio en los tiempos de Isaías y Ezequías.
En este caso específico, las muertes fueron la consecuencia de un pueblo que murmuraba en contra de Dios. Y la murmuración en este sentido, hermanos, tiene que ver con un reproche por lo que Dios hace con su pueblo. Como si Dios, hermanos, nos tuviera que dar cuenta a nosotros. Eso es precisamente lo que estaba haciendo el pueblo. Dios aplica su justicia divina y el pueblo comienza a murmurar en contra de Dios. Como si ellos fueran los soberanos. La murmuración, hermanos, es la insatisfacción con la voluntad soberana de Dios para nuestra vida y la vida de los demás. Y este tipo de murmuración, hermanos, es un pecado que nuestro Dios para nada toma a la ligera. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, que somos nosotros, duda o se queja de lo que Dios hace con nosotros o con aquellas personas que nos rodean, estamos cuestionando la sabiduría de Dios, estamos cuestionando su gracia, estamos cuestionando su amor, justicia, santidad, bondad. Y queridos hermanos, nosotros no somos nadie para cuestionar al soberano. Pero muchas veces, hermanos, al no entender nuestro lugar delante del Rey Dios Todopoderoso, lo comenzamos a cuestionar. Comenzamos a murmurar en contra de Él como lo hicieron aquellas personas, de tal manera que más de 14,000 personas murieron en un instante. La murmuración, queridos hermanos, por el otro lado, le glorifica. Y en este sentido, hermanos, analicemos por un minuto nuestra vida, de qué manera nosotros actuamos con aquellos acontecimientos que Dios permite en la vida de nosotros. ¿Murmuramos de la misma forma? ¿Nos quejamos delante de Dios? ¿O vivimos de la manera que el mismo apóstol Pablo, estando en la cárcel en Roma, escribe a los hermanos en Filipenses 4:11, que él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Todo lo contrario, hermanos, genera disgusto por parte de nuestro Dios. Porque de una manera directa o indirecta le estamos diciendo a Dios: Dios, pero ¿por qué permitiste este problema en mi vida, Señor? Lo pudiste haber hecho mejor. Como que nosotros le queremos dar consejo al Dios soberano, todopoderoso, creador del universo. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo nuestra vida cotidiana no está tan lejos de la realidad por la cual Pablo está exhortando a esta iglesia. ¿De qué manera, queridos hermanos, nosotros tomamos todas aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida? ¿Nos quejamos, murmuramos delante de Él? ¿O lo recibimos con el mismo contentamiento con el cual lo recibe Pablo, estando en la cárcel, teniendo frío? No hubo quejas por parte de Pablo, queridos hermanos. La única pizca de queja que podíamos pensar es cuando le escribe la última carta a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, si puedes, ven a verme porque me siento solo. Y tráete una cobija porque está haciendo frío. Es la única pizca de queja que nosotros podemos encontrar en Pablo. Y nosotros, queridos hermanos, ¿de qué manera nosotros tomamos los acontecimientos que Dios permite que pasen en nuestra vida? El problema, hermanos, es que muchas veces al no entender la soberanía de Dios lo cuestionamos en cualquier esquina. Pero, querido hermano, déjame decirte algo. Sin la voluntad de Dios, ni un pelo de tu cabeza se te cae. Sin la voluntad de Dios, hermanos, nada, absolutamente nada va a pasar. Cuando nosotros verdaderamente entendemos, queridos hermanos, que Dios es soberano, que Él tiene el control absoluto, vamos a entender que lo que Dios permita que pase en nuestras vidas tiene un propósito. Y cuando entendemos que tiene un propósito, hermanos, no va a haber espacio para queja, no va a haber espacio para murmuración, sino que va a haber un espacio para contentamiento. No lo vamos a entender posiblemente. Si somos sinceros, hermanos, la realidad de las cosas, hermanos, yo no entiendo por qué me pasan muchas de las cosas que me pasan. Pero lo que sí sé es que mi Dios es soberano y Él tiene el control y tiene un cuidado especial de su iglesia. Yo no me puedo quejar, yo no puedo murmurar, yo no puedo demandarle a Dios el trato que ha dado con un hermano diferente a mí. Él es el soberano.
Yo nadie soy para cuestionar al Dios creador del universo. Pero los corintios, hermanos, estaban poniendo al límite su propia libertad de tal manera que sí estaban cuestionando a Dios. Versículo 11 de primera carta a los Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos se refiere al tiempo del Mesías, al tiempo de la redención, los últimos días de la historia que la palabra de Dios registra, en la cual Cristo regresará y en la cual la iglesia estará presente. Y todas estas cosas, hermanos, los 4 ejemplos que nosotros acabamos de leer, aunque es tiempos muy diferentes los que nosotros vivimos comparado con los tiempos del pueblo de Israel en el Éxodo, podemos aprender, hermanos, lecciones valiosas en cada uno de estos ejemplos, para que no cometamos los mismos errores, para que no nos confiemos demasiado. Después de presentar cada uno de estos ejemplos, Pablo da al golpe mayor en el versículo 12 y dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es el punto principal de todo esto. Es por el cual Pablo les trae a memoria lo que pasó en el Éxodo, cuando hicieron el becerro, cuando cuestionaron a Dios, cuando fornicaron. El punto principal de todo eso es para que ellos aprendieran las consecuencias de confiarse demasiado. Si les dice Pablo: queridos hermanos, si ustedes piensan estar firmes, miren que no caigan. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Podemos ser los primeros en tropezar, podemos ser los primeros en caer si nos confiamos demasiado en nosotros mismos. La receta, hermanos, que no tiene falla para que nosotros caigamos, tropecemos, es confiarnos demasiado de nosotros mismos. El momento que ya nosotros estamos muy confiados de nosotros mismos es la señal más clara, hermanos, de que el tiempo de nuestra caída está cercano. ¿Y de qué manera en la vida práctica nosotros podemos ver, hermanos, que ya estamos demasiado confiados? La manera más práctica, hermanos, en la cual nos podemos dar cuenta de que ya estamos demasiado confiados es la carencia de oración. Como ya estamos tan confiados, ya pensamos que ya no necesitamos la comunión con nuestro Dios. La falta de la lectura de la palabra. Estamos demasiado confiados que ya pensamos que no necesitamos el consejo y la meditación diaria de la palabra de Dios. El dejarnos de congregar. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos demasiado confiados. Pensamos que no lo necesitamos. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Queridos hermanos, jamás confiemos en nuestras habilidades. Jamás nos confiemos en nuestro conocimiento. Querido hermano, jamás confíes en tus fuerzas. Si en algo o en alguien vamos a confiar, confiemos en Cristo. El problema, hermanos, es que es demasiado fácil sustituir la confianza que tenemos en Cristo por una confianza personal que tenemos en nosotros mismos. Podemos estar tan confiados en nosotros, hermanos, que se nos olvide por completo el propósito de la libertad que Cristo nos ha entregado. Y queridos hermanos, la libertad que nosotros tenemos para nosotros es gratuita, pero para aquel que la otorgó le costó demasiado. Le costó la sangre, la vida de su propio hijo en aquel madero. Y aquel que pagó por esa libertad, queridos hermanos, nos ha dado dicha libertad, hermanos, para que nosotros la usemos para Él, no para nosotros mismos.
Porque cuando nosotros nos confiamos y queremos hacer el uso de esta libertad para nosotros mismos, es cuando comenzamos a ver, hermanos, lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Y no es como si este ejemplo, hermanos, se limita al pueblo de Israel, pues el problema el exceso de confianza que posteriormente va a resultar en una caída lo vemos repetidamente en la Escritura. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? Primero se mete con una prostituta, después finalmente se mete con otra mujer, mujeres que él no debía de tocar, pero se confía demasiado mismo. Vio la manera en que Dios le había otorgado aquella fuerza que era sobrenatural, de tal manera que mató a miles de personas. Se confió demasiado. En Jueces capítulo 16, versículo 20, relata la historia cuando finalmente Dios se aparta de él. Sansón estaba tan confiado en sí mismo que vean lo que él dice. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, estaba tan confiado que estaba dormido, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Sansón traspasó los límites de la libertad que Cristo le había otorgado, pero los comenzó a usar para algo que fue su propia pérdida. Estaba tan confiado que él dijo: no hay problema, esta vez yo voy a salir como las otras y yo me voy a escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y nosotros podemos ver esta escena de Sansón, hermanos, pero de la misma forma nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces, hermanos, cometemos ciertos pecados y porque no vemos que la disciplina de Dios viene inmediatamente, nos confiamos y decimos: no me pasó nada, pequé el miércoles pasado, no me pasó nada, lo voy a hacer otra vez. No me pasó nada, lo voy a hacer otra vez. Pero cuando Dios aplica su disciplina, hermanos, ténganlo por seguro que para nada va a ser algo agradable. Tenemos el ejemplo de aquella iglesia en la Odisea que de la misma forma, hermanos, estaba demasiado confiada. Esta iglesia, hermanos, estaba confiada en las riquezas. Y dice Apocalipsis 3:17 que esta iglesia decía: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se confiaron demasiado. Pero Dios les dice: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las consecuencias de confiarnos demasiado en nosotros mismos, hermanos, son verdaderamente devastadoras. Y por algo, hermanos, Dios nos hizo de la manera en que Dios nos hizo. Porque Él espera, hermanos, que depositemos nuestra confianza en Él, que aprendamos a depender de Él, no de nosotros. Pablo llegó a entender esto, hermanos, de una manera muy, muy cercana. Es por eso que Pablo, después de recibir aquel trato, dice: porque cuando soy débil, es decir, cuando ya no hay nada que yo tenga que ofrecer en mí, entonces las fuerzas de aquel vienen y reposan sobre mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió, hermanos, a no confiar en sí mismo. Pablo aprendió a confiar en la gracia, misericordia de Dios. De esa misericordia no va a haber espacio, hermanos, para ver hasta dónde podemos empujar hasta el lado. Pero después de la fuerte advertencia acerca del exceso de confianza y orgullo que se puede manifestar en nosotros, Pablo, hermanos, da una palabra de ánimo acerca de la ayuda que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Está enfrente de nosotros. Versículo 13 de primera carta a los Corintios capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Tan fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará para que podáis soportar. En primer lugar, hermanos, nos asegura que ninguno de nosotros tenemos tentaciones que sean únicas a nosotros mismos. En otras palabras, las tentaciones que tú experimentas, hermano, hermana, son las mismas tentaciones que otros hermanos están experimentando. No son específicas a ti. En segundo lugar, nos asegura, hermanos, que nosotros podemos resistir y vencer
todo tipo de tentación si es que confiamos en Dios. La pregunta es, ¿confiamos en Dios para librarnos de dichas tentaciones o confiamos en nosotros mismos? Porque esa es otra advertencia, hermanos, cuando la tentación está frente de nosotros. Debemos de reconocer, hermanos, que la manera que nosotros vamos a vencer es a través de Cristo, no a través de nuestras habilidades. Y lo que a la vez también afirma, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podáis resistir. Lo que esta frase quiere decir, hermanos, porque muchas veces se malinterpreta este texto, hermanos. Esto tiene que ver, hermanos, con que ningún cristiano o ninguna persona, hermanos, va a ser arrastrada a llevar a cabo una acción en contra de su voluntad. Nadie, hermanos. Aunque como seres humanos somos demasiado buenos en pasar la culpa. Normalmente cuando cometemos dicho pecado le echamos la culpa a los demonios o al diablo me tentó. Pero hermanos, ese es el trabajo del diablo. Ese es el trabajo de los demonios, tentarte, poner piedras en tu camino para que tropieces. Pero el punto aquí, hermanos, es de que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la habilidad para vencer esa tentación. Y el diablo y sus demonios o el mundo, hermanos, a nadie, absolutamente nadie pueden forzar a que peque. A nadie, hermanos, nadie. Incluso, hermanos, ni siquiera los incrédulos. Satanás ni siquiera puede forzar a los incrédulos a que pequen. Cuando una persona peca, hermanos, lo hace de voluntad propia. Y ese es el punto principal que está tratando aquí Pablo en el versículo 13. Cuando dice, hermanos, que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, quiere decir que cualquier tentación con la cual nosotros nos encontremos, Dios ha depositado en nosotros la habilidad para poder vencerla. Ya si pecamos o no pecamos, ya es cuestión de nosotros. Pero Cristo, hermanos, a la iglesia, a nosotros, nos ha dado una gran lista de recursos para que nosotros podamos vencer esa tentación. Ya si lo hacemos o no, es cuestión de nosotros. Pero la parte primordial en esto, hermanos, es de que dice Pablo, pero fiel es Dios. En otras palabras, Dios no le falla a los suyos. Si nosotros dependemos de la gracia de Dios, si nosotros dependemos del poder de Dios, del Espíritu Santo que genera la templanza, que es el dominio propio en nosotros, podemos tener la confianza, hermanos, de que cuando la tentación se ponga delante de nosotros, la podemos vencer. De otra manera, vamos a ser como la gran lista de ejemplos que acabamos de ver y vamos a tropezar y vamos a caer. Podemos estar completamente seguros, hermanos, de que Dios no va a permitir que su iglesia se enfrente a una tentación a la cual Él mismo no ha dado la capacidad de que nosotros venzamos a través de los recursos que Él nos ha dado. Así que no importa, hermano, hermana, la área en la cual tú estés batallando, no importa con la tentación que te encuentres el día de hoy, el día de mañana, cualquiera la tentación que sea, hermano, hermana, Dios te ha dado la capacidad para que tú la venzas. Si la vamos a vencer o no, eso ya depende de nosotros. Eso se requiere una lucha interna con nosotros mismos. El problema más grande, hermanos, nuestro contrincante más fuerte somos nosotros mismos. No el diablo, no los demonios, somos nosotros mismos. Por eso que Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veía la ley interna que se rebelaba en contra de la ley de Dios. Cuando la tentación esté delante de nosotros, hermanos, reconozcamos que Dios nos ha dado las herramientas y recursos necesarios para vencerlas y no caer en pecado. Pero lo más importante, hermanos, que era el punto principal de todo este tema, este sermón, no nos confiemos demasiado, hermanos, de nosotros mismos. Es demasiado fácil para que de una manera inconsciente estemos demasiado confiados. Y nosotros lo podemos analizar, hermanos, al poner a prueba nuestra vida en las 3 áreas que mencioné. ¿De qué manera lo vamos a trabajar delante de Dios? Reconociendo, hermanos, nuestras áreas débiles delante de Dios. Evitando ponernos en situaciones en las cuales nuestra libertad será puesta a prueba. Pero cuando estemos
delante de esa tentación, hermano, hermana, recuerda y reconoce que Dios te ha dado a ti, al igual que a mí, los recursos espirituales para que nosotros podamos vencer esa tentación. Eso es cuando ya la tentación está enfrente de nosotros, hermanos. Pero cuando tenemos la oportunidad de evadirla, hagámoslo. No queramos poner a prueba, hermanos, qué tan fuertes somos. Si yo sé que batallo en una área y sé que voy a estar en peligro de pecar si yo voy para allá, ¿qué necesidad tengo de ir para allá? No queramos poner a prueba nuestra libertad o ver qué tan fuertes somos, porque el que piensa estar firme, hermanos, cuidado, puede ser el próximo en caer. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En tu palabra podemos ver una gran lista de ejemplos, Señor, de siervos tuyos, eventos históricos, Señor, en los cuales tú dejas en tus sagradas escrituras para ejemplo de nosotros, tu iglesia. Podemos ver, Señor, las consecuencias drásticas de un pueblo que se confió demasiado en sí mismo. Podemos ver las consecuencias drásticas de un pueblo, Señor, que traspasó los límites de la libertad que tú les habías otorgado. Se confiaron tanto, Señor, que terminaron en idolatría, terminaron en fornicación, terminaron murmurando en contra de tu nombre. Muchos de ellos cayeron muertos, Señor. Tú exhortabas a tu iglesia en Corinto a través de tu siervo Pablo, de la misma forma que lo haces para con nosotros en esta noche, Señor. Que no nos confiemos demasiado en nosotros mismos. Que aprendamos a depender de tu gracia, tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor, si como iglesia, como individuos, Señor, nos hemos confiado demasiado en nosotros mismos. Muchas veces, Señor, ni cuenta nos damos, pero cuando nuestra vida de oración comienza a decaer, cuando nuestra lectura y devocional de tu palabra comienza a decaer, es la bandera más enorme, Señor, la alerta más grande de que estamos demasiado confiados en nosotros mismos. Líbranos, Señor, de confiarnos demasiado al punto, Señor, de que traspasamos esos límites de tu gracia, de tu libertad, Señor. Tu palabra claramente nos advierte que aquel que piensa que no va a pecar puede ser el próximo en caer. Danos la sabiduría, Señor, que proviene de lo alto para poder manejar cada una de las situaciones con esa sabiduría que tú otorgas, Señor. Líbranos de la tentación, Señor, pero danos la sabiduría también, Señor, para apartarnos de cualquier situación en la cual, Señor, nos podemos comprometer. Tú eres el sabio, Señor, nosotros no lo somos. De la misma forma, Señor, te pedimos perdón si es que alguno de nosotros ha cuestionado, Señor, tu soberanía. Reconocemos en esta oportunidad, Señor, que tú eres el Dios soberano, que ningún pajarillo cae del árbol si no es tu voluntad, Señor. Tú permites, Señor, todos aquellos acontecimientos para el bien de tu iglesia, Señor. Tu palabra nos enseña claramente que a los que te aman todas las cosas les ayuda para bien. Perdónanos, Señor, si en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre nos hemos quejado, Señor, posiblemente dudado o levantado nuestra mano en contra de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a confiar y a replicar el sentido de tu siervo Pablo, que estando en una cárcel fría donde pasó hambre, él decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pon ese sentir en tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a depositar nuestra confianza en ti. Que sea tu gracia, Señor, la que nos sostiene todos los días de nuestra vida hasta aquel día glorioso, Señor, en el cual la batalla interna que tenemos con este cuerpo de muerte llegará a su fin. Entonces, como decía tu siervo Pablo en la primera carta a los Corintios: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.